Señores, continuamos aquí en su espacio Levántate, Nueva York. Hoy un viernes lluvioso, pero el chat de Levántate, New York siempre está activísimo. Veridania Recio dice, buenos días. Jaime Bruno en el aire con el programa matutino número 1 de la ciudad de los rascacielos, Levántate, New York. Increíble cómo en tan poco tiempo y bajo la conducción de Rosy y Oscar, este humilde programa domina Nueva York. Muchísimas gracias, señor Bruno. Maggi de León, buenos días mi gente de Levántate, New York. Veridania Recio dice, ay Dios mío, es verdad que en política se da de todo. Pero señores, vamos aquí a hablar de muchos temas ahora con nuestro próximo invitado, que yo creo que es un plato fuerte. Como nosotros siempre tenemos acostumbrado a la gente, Oscar, a traer platos fuertes. No, yo creo que yo he visto las reseñas de un libro que él escribió sobre básicamente la comunidad dominicana en el exterior, la diáspora. De la diáspora, y unos cuantos comentarios que él ha hecho en YouTube, que yo los he visto. Y yo creo que el mensaje que él trae es el central para el futuro, no solamente de la comunidad dominicana en el exterior, sino para la República Dominicana. O sea, es uno de los pocos analistas que está en el siglo XXI y que está viendo con la importancia que tiene la diáspora en el destino de los pueblos. Eso es excelente, y le estamos hablando, señores, del arquitecto... Exacto, y tú sabes que a mí no me gusta de coba. Arquitecto, escritor, filántropo, dominico-estadounidense, director ejecutivo de la firma Quadra Group Internacional y presidente del consejo directivo de la Fundación Diáspora y Development, ambas en Estados Unidos. Él ha servido como funcionario del Estado Dominicano en consejos, en muchas entidades, pero señores, para no hacerle la lista larga, porque es muchísimo lo que ha hecho este señor, vamos a presentarle directamente al señor Rodolfo Pou. Buenos días, bienvenido a Levántate, New York. Buenos días, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Rodolfo. Sí. Okay, gracias por favor. Bienvenido, Oscar Pérez, bienvenido a Levántate, gracias, New York. Primero aclarar, sí. ¿somos nosotros una diáspora o no? Sí, somos una diáspora. El hecho de que somos, incluso no me siento cómodo cuando en República Dominicana se nos refiere como dominicanos en el exterior. Es un término vago, es un término que no corresponde con comunidad. La diáspora posee riqueza cultural, riqueza financiera, riqueza intelectual, riqueza política. Un dominicano en el exterior puede ser un estudiante que está tomando un diplomado en Boston. Un dominicano en el exterior puede ser el equipo de voleibol que esté viajando a un evento, ¿verdad?, para el cual esté participando. Dominicanos en el exterior son muchos de los jugadores de béisbol de nosotros que viven aquí, trabajan aquí, pero en realidad su casa está en República Dominicana. Entonces el término de dominicano en el exterior es un término de localidad, no habla sobre la riqueza de una comunidad. Otras voces habían dicho que el término diáspora era incluso hasta peyorativo. No lo es, al contrario. Internacionalmente, y los organismos internacionales así lo fijan, toda comunidad que existe fuera de su nación de origen, como comunidad, no como individuo, sino como comunidad, es una diáspora. Lo que pasa es que el término está muy atado a, si se quiere, a los judíos, ¿verdad? Viene del hebreo, que quiere decir dispersión. Diáspora viene del término de dispersión. Nosotros no estamos dispersos. Es un término, claro, si se quiere, hasta bíblico, ¿verdad? Pero todos los organismos internacionales se refieren, hace mucho tiempo, hace como 2 o 3 décadas, pasaron del término expatriados, que era el que se utilizaba para las personas que vivían fuera de su nación de origen, a diáspora, que es un término muy rico en todos los aspectos. Pero el término diáspora yo tenía entendido que significaba separación, o sea, significa que es un grupo originario de un lugar determinado, pero que fuera de allá crea una cultura, costumbres, diferente al original. Pero en el caso de la República Dominicana y su diáspora, o sea, es un intercambio. Nosotros afectamos lo que pasa en República Dominicana, y la República Dominicana nos afecta a nosotros. Ese modelo de no separación ¿se puede incluir dentro del concepto de diáspora? Sí, claro que sí. Incluso los dominicanos es una de las comunidades que puede mejor fijar ese concepto, porque lo que ha hecho es romper el esquema de que geográficamente la República Dominicana está sujeta a los arrecifes que la definen. La República Dominicana alcanza a los Estados Unidos, alcanza Alaska, alcanza Canadá, alcanza Europa. La República Dominicana es un concepto que va más allá de un territorio.
Entonces, cuando nosotros, que tuvimos una sí. Porque ya también cito sobre esto, ya nosotros no podemos hablar de República Dominicana en el concepto limitado a los 42.000 kilómetros cuadrados. La República Dominicana se ha extendido al mundo entero. Exactamente. Entonces, todas las políticas, inclusive la concepción de la República Dominicana como unidad, tiene que cambiar completamente debido a la existencia, como lo han dicho, por ejemplo, Israel o Armenia. Claro, y nosotros tenemos que enfatizar el hecho de la importancia de que luego que se entiende ese concepto, cuál es nuestro rol, o el rol de nuestros hijos, o el rol de nuestros nietos, en el momento de esa definición de República Dominicana. Por eso es tan importante que cuando digan que somos 2.4 millones de dominicanos residiendo en los Estados Unidos, enfaticemos de que no lo somos. Nosotros somos 1.3 millones de dominicanos viviendo en Estados Unidos y 900.000 que se identifican como dominicanos. ¿Y por qué es importante fijar esa cifra? Porque hasta que esa doble ciudadanía no exista sobre esos 900.000 que nacieron aquí, se identifican dominicanos, que solamente hay 5 formas de uno sentirse ser de otro lugar del cual nació, que uno es el paladar, con quien convives o con quien interactúas, ¿verdad? Los círculos en los que te envuelve y el timbre de voz. Esas 5 cosas te pueden definir fácilmente como parte de un grupo social. ¿Qué sucede? Y mi temor es que si seguimos llamándonos 2.4 millones y no hacemos de esos 900.000 ciudadanos dominicanos, nos vamos a encontrar como los italianos aquí en Nueva York, que se dicen y se autodefinen como italianos, pero no tienen incidencia sobre su nación de origen. Lo mismo sucede con los irlandeses de Boston. Se autodefinen como irlandeses, pero no tienen incidencia sobre su nación de origen. Nosotros estamos en un momento vital para finalmente ese 2.4 incidir no solamente sobre República Dominicana, sino también incidir sobre aquí. La importancia entonces hay de que los hijos de dominicanos vayan y adquieran la doble nacionalidad. Sí, incluso hemos insistido con el presidente Abinader, al igual con otras autoridades, que lo más importante es lograr que ese 900.000, ese casi millón, se le haga la ciudadanía. En países como Guatemala, a ti te nace un hijo hoy y tú vas si se quiere, con el acta del hospital y tus documentos, y en 24 horas tu hijo es guatemalteco. Nosotros tenemos que agotar un proceso a veces que dura 3-4 meses y termina siendo un método de recaudación de fondos para el consulado, cuando en realidad lo que pudiese captar el consulado por esa transacción, si se quiere, ¿verdad? De crear o que tu hijo o hija sea dominicano, o ya uno siendo adulto se haga dominicano, es, si se quiere, es miope con lo que puede impactar esa persona a lo largo de su vida. Sí, porque esos 900.000 los nacidos aquí tienen un ingreso per cápita en los Estados Unidos que duplica a los que nacimos en la República Dominicana. Así mismo es. Y no solamente eso, también su nivel de estudios y todo eso sobrepaso. Entonces, y la pregunta, vámonos desde el otro lado. ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Cuál podría ser el castigo para la República Dominicana, tomando en cuenta los 42.000 kilómetros cuadrados, si eso que usted plantea no se hace? El más evidente es, nosotros somos ahora mismo la 5ª población hispana de Estados Unidos. Eventualmente, en algunos 20 años, seremos la 3ª, superando a los cubanos y los salvadoreños. Si no logramos que esa segunda mitad, esos 900.000 a lo que me refiero, no se hagan dominicanos, perdemos la oportunidad no solamente de incidir sobre República Dominicana, sino de incidir sobre la política local y la política exterior de Estados Unidos que impacta a la República Dominicana. Con el voto y la decisión de una población que sabe bien quién es, de dónde proviene, su poder económico, su poder político y su poder cultural, se pueden definir los próximos 20 años y ahí en lo adelante. A nosotros solamente nos van a superar los puertorriqueños y los mexicanos, y los puertorriqueños nacen siendo ciudadanos. Y nosotros eventualmente vamos a ser la segunda potencia hispana de los Estados Unidos, y el no entender o visualizar eso a 20 años, entonces es que estamos todavía jugando los años 70, donde creemos que somos una minoría. A veces veo estudios que fijan que los dominicanos, que como comunidad, y reitero el asunto de la diáspora, nosotros somos una comunidad pobre. Mentira. Nosotros el año pasado solamente en sueldo adquirimos 100.000 millones de dólares, solamente en sueldo. Eso es sin contar la plusvalía de nuestras viviendas, la plusvalía de nuestros negocios, el valor de nuestros negocios, nuestras propiedades y la capacidad crediticia. Cuando usted tiene 2.4 millones de personas que se identifican como dominicanos, y cada uno de ellos, desde un niño de 6 años hasta un anciano de 86, y tienen una capacidad crediticia que puede impactar económicamente su nación de origen,
eso no tiene Okay. Pero entonces, una pregunta, ¿cómo entonces, antes de que vaya el tema, crear una conciencia en las autoridades dominicanas para romper esa burocracia que está impidiendo, según lo que usted dice, que los dominicanos adquieran la doble nacionalidad de una manera más expresa, más expedita? Claro. ¿Cómo romper y cómo crear esa conciencia? Lamentablemente hay que transmitírselo a través del beneficio político. Los políticos solamente entienden a través de votos. Y cuando tú le facilitas a una generación la capacidad de votar o su ciudadanía, de inmediato se convierte en un votante porque yo me hice ciudadano cuando fulano era presidente. Sí. Wow. En el término de los 900,000 y el posible poder hacia el futuro de la comunidad dominicana, hay un dato que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que son, después de los cubanos, los que más están estudiando, o sea, los que están más adquiriendo títulos universitarios. Rumbo hacia los 20 años hacia el futuro, ¿cómo usted ve el poder de decisión a nivel privado y a nivel público de la comunidad dominicana en los Estados Unidos? Ahora mismo tenemos un congresista, acabamos de perder la oportunidad de tener una segunda congresista en el Congreso de los Estados Unidos con Sabina Matos. En menos de una década nosotros vamos a tener no menos de 4. En menos de una década, estamos hablando de las próximas 4 elecciones, vamos a tener no menos de 4. 4 puede que sea apenas el 1% de los que son o el 2% de los que son los congresistas en los Estados Unidos, pero el poder político que representa ese bloque de 4, ya, y como tenemos ahora a Adriano encabezando el caucus hispano dentro del Congreso, estamos hablando de una mayoría simple y evidente, ¿verdad? En el noreste de los Estados Unidos, donde se acumula el gran poder político y económico de los Estados Unidos, vamos nosotros a tener un gran control. No nos sorprenda si dentro de 10 años los candidatos a una ciudad, a la alcaldía de una ciudad como esta, sea un dominicano. Yo sé que estamos a la vuelta de la esquina de tener un vicealcalde o una vicealcalde. Estamos a la vuelta de eso. Hoy día el comisionado, por primera vez tenemos un comisionado hispano que, aunque no dominicano, ya sabemos que se identifica mucho con la comunidad. Entonces, estamos tomando los pasos necesarios, no solamente para incidir localmente, sino para incidir sobre nuestra nación de origen. Y mira lo que sucede, cuando tú tienes capacidad de incidir sobre tu nación de origen, y nosotros que vivimos en un régimen de consecuencias, ¿qué vamos a exigir de nuestra nación de origen? Régimen de consecuencias. Pero, ¿usted cree que ese es el principal meollo en que en la integración con la diáspora, es el hecho de que la cultura y la forma en que ellos ven la acción política es muy diferente a cómo se acostumbran en República Dominicana? Mira, aquí para el 2028 no van a poder venir los candidatos a presentarse a ofrecer una mudanza más al año, la famosa cajita que tú puedes llegar en diciembre, los regalos que puedes llegar en julio, los vehículos los $10 que debieran de desaparecer hace tiempo. Yo creo que para el 2028, porque no quiero insistir en que ahora en el 2024 va a suceder, pero primero, para el 2028, el que no lleve un acompañante de boleta de la diáspora, es decir, que no vaya con un candidato vicepresidencial de la diáspora, no creo que pueda ganar el voto de la diáspora. Segundo, el perfil del presidente y el proyecto de nación que presenta el presidente, si no está fijado a través de los ojos y las insistencias de la comunidad que vive en el exterior, no podrá ser presidente. Nosotros vamos a definir no solamente las elecciones, nosotros vamos a definir el perfil del presidente en el 2028. ¿Qué debemos nosotros hacer? Porque mi gran lucha, casi que siento que me ahogo, es que nosotros somos incapaces de lograr de crear lo que llamamos una agenda de la diáspora. ¿Cuáles son los pasos que nosotros debemos dar para comenzar a promover esa agenda, para la creación de esa agenda? Mira, aquí tenemos los dominicanos no podemos, tampoco podemos tapar el sol con un dedo y decir que coincidimos en todo. Aquí tenemos una cultura de protagonismo. Cuando una persona surge con una buena idea, ¿quién es este y qué anda buscando? Para ponerlo en buen dominicano, ¿verdad? El asunto es comenzar a coincidir con las buenas ideas. Hace 2 años, encabecé, si se quiere, un grupo de profesionales interdisciplinarios dominicanos que le presentaron al presidente Abinader la primera agenda integral de cooperación y desarrollo. 36 puntos básicos. ¿Por qué 36? Porque hasta ahí es que debemos llegar, no debemos ampliarlo más de ahí. Son 36 puntos básicos. De esos 36, 30 es que podemos hacer nosotros por el país. 6 es que tiene que hacer el gobierno por nosotros, ¿verdad? Entonces, en esos 36 puntos, fijados a través de 4 pilares básicos: educación, salud,
gobernanza e inversión. ¿Por qué inversión? Inversión te permite la conectividad con tu nación de origen, aún tú no estando ahí. ¿Por qué la riqueza que poseemos nosotros? No estoy hablando solamente de la riqueza económica, sino también la intelectual, la de voluntarismo, pudiera impactar. ¿Por qué no puede capitalizarse en favor del desarrollo de nuestra nación de origen? Y pongo un ejemplo muy básico. Nosotros podemos ser partícipes con la creación de potenciales bonos de la diáspora, de cualquier proyecto de infraestructura necesario en República Dominicana, ya sea de un tren que va desde la capital hasta Puerto Plata, o ya sea de finalmente tener resuelto el problema de la distribución de agua en el país completo, o las mismas redes eléctricas que sean necesarias. Nosotros podemos capitalizar un proyecto de ese tipo. No es una idea nueva, los judíos lo hicieron durante mucho tiempo y lo siguen haciendo. Quienes sostienen y mantienen el Estado israelí y todas sus infraestructuras es su diáspora, invierten en su país. Nosotros tenemos la posibilidad de que nosotros como comunidad podamos invertir en República Dominicana, ser remunerado por ello y el país no tener que salir a buscar préstamos bancarios. Una cosita, siempre se nos define con cuántos son y cuánto mandan. 2.4 millones que mandaron 10.000 millones de dólares. No me gusta ninguna de las dos cifras, ya le dije por qué no me gusta la primera de los 2.4, porque es una falacia, es mentira. En verdad somos 1.2, 1.3 millones. ¿Qué sucede con la segunda cifra? 10.000 millones de dólares en remesa. Eso primero no nos define, es apenas el 5% de lo que significa la economía. La contribución, la potencial contribución de los dominicanos que vivimos fuera de nuestra nación de origen. La remesa siempre ha utilizado a nuestro familiar o nuestra amistad como un intermediario entre un producto y un servicio. Nunca se ha visto como el instrumento fuerte que puede ser. La remesa puede ser, si titularizada, puede ser un apalancamiento para cualquier préstamo internacional. República Dominicana no tiene, si es en caso de que necesite, porque también tiene su diáspora que le puede presentar los bonos para proyectos específicos, pero en caso de que lo necesite, préstamos internacionales, puede decir, por los próximos 10 años, yo tengo 100.000 millones de dólares asegurados como colateral apalancamiento para que me les rebaje el interés a cualquier préstamo internacional, pero no lo vemos así. Pero la candidata a la presidencia de la República Dominicana, la profesora María Teresa Cabrera, estuvo aquí sentada donde usted está esta semana y ella planteaba que era, dentro de sus propósitos, sus proyectos de gobierno, estaba de que los beneficios que de esas remesas que envían los dominicanos en el exterior sean reinvertidos en la economía de la República Dominicana para el desarrollo del país. ¿Usted ve esto como posible? Sí, es parte de los planteamientos que hicimos hace 2 años al presidente y venimos conversando desde hace 3 o 4 años. Reitero, es un instrumento muy, muy poderoso. ¿Qué sucede con la remesa? La remesa es una cifra que se cita, no es una cifra que realmente que requiere de inversión. Si nosotros estamos enviando un dinero a República Dominicana, ¿por qué no me gusta, reitero, que se cite esa segunda cifra? Porque tiene su pico. Y nosotros estamos, si no hemos llegado al pico, estamos llegando al pico, porque las remesas dependen de la migración. Entre el año 2010 y el 2020, más de 400.000 dominicanos vinieron desde República Dominicana a vivir a Estados Unidos. 70% de ellos pedido de manera formal a través de los mecanismos de inmigración de los Estados Unidos. Eventualmente a esas 400.000 que se le enviaba anteriormente, ya no hay que enviarle. Depende mucho de la migración. Entonces, ¿qué sucede? La economía de República Dominicana está creciendo a una velocidad superior a la cantidad de migración que estamos recibiendo de República Dominicana. Y esos 10.000 millones de dólares que hoy día impactan el presupuesto nacional representativo a un 11%, eventualmente se va a reducir. Entonces, cuando a ti y tú permites, o cuando uno permite que definan a uno por el poder de una referencia, de una cifra, de cuántos son y cuánto mandan, cuando cuánto mandan no dejan de ser la misma cantidad y cuando cuántos son no son lo que decíamos que éramos, entonces no tenemos el poder que nosotros queremos poseer para impactar República Dominicana. Pero que esa cifra de las remesas es una cifra que oculta la realidad, porque las remesas son lo que nosotros mandamos a través de las remesadoras. Exactamente. Pero, por ejemplo, cuando mi papá perdió el trabajo en los últimos años, yo estuve mandando, creo que eran 300, 400 dólares todos los meses. Y yo creo que 2 veces yo lo mandé por una remesadora durante 3 años. O venía alguien, o yo iba. Claro. O sea, que estos $10.000 no son representativos, ni siquiera de nuestra aportación en términos.
Aquí tuvimos una persona que es de los dirigentes de la comunidad de acá, de la diáspora de los puertoplateños, y ellos se han dividido Puerto Plata por lugares. Y él es el encargado de supervisar qué hacen los dominicanos en el exterior, en el área de él. Y él dice, de cada 10 negocios que hay en la zona que supervisaba, 7 eran de dominicanos en el exterior. Y eso nunca se ha contabilizado. Nuestra inversión en la creación de negocios. Luego, nuestra inversión en real estate, o sea, compra y venta de casa. A lo cual se le suma el hecho de lo que nosotros enviamos con las cajas y cosas por el estilo. O sea que podemos multiplicar, yo creo que fue la CEPAL que habló de que la conectividad oculta, reduce la realidad de las remesas. Claro que sí. Que ellos decían, por ejemplo, y tomaron como ejemplo el caso de Turquía, que está en el otro lado del mundo, que la contribución de los turcos a la economía de la diáspora turca, a la economía de Turquía, a través de las remesas, era apenas la mitad. Que la otra mitad no se reportaba por ningún sitio. Y la conectividad con República Dominicana, porque no tenemos estudios sobre esa área. No existen. No existen estudios. Debe ser mucho mayor por el alto nivel de conectividad que existe entre la República Dominicana y su diáspora. Y la pregunta que tiene que ver con eso. Usted dice que habían 6 puntos lo que tenía que hacer el Estado Dominicano. ¿Cuáles son esos 6 puntos? Más bien todos están atados a gobernanza. Lo primero es asegurar la naturalización de toda persona que se identifica como dominicano y que tiene el derecho constitucional de serlo. Y cuando digo agilizar, es un asunto de que eso debiera reducirse a 24 horas. Para lograr que esos 900.000 puedan ser dominicanos, hay que entender el impacto que 900.000 personas que se llamen dominicanos sean dominicanos y cómo eso incide en la nación de origen. Pero para lograrlo hay que durar 5 años naturalizando 16.000 personas mensuales. Eso es una batalla. Es una batalla, pero hay que librarla. Porque dentro de 20 años terminaremos como los italianos, llamándonos dominicanos, pero nadie con incidencia. Lo más triste de todo, 60% de esos 900.000 nunca han ido a República Dominicana. Nunca han ido. Entonces, el hecho de que tengan capacidad crediticia, que tengan plusvalía dentro de sus propiedades, que tengan plusvalía dentro de sus negocios, que tengan, si se quiere, en riqueza intelectual o de voluntarismo, que quieran impactar su nación de origen, no pueden hacerlo porque no hay conectividad. Solamente se llaman. Lo mismo tenemos con los muchachos cubanos que están viviendo en el sur de la Florida. Se llaman cubanos, no han ido nunca, ni van a ir nunca, ni van a impactar su nación de origen. Lo primero que se pierde, veo yo, dentro de esos muchachos que usted acaba de decir, esos 900.000, es el idioma. Así es. Usted se pone, dice, yo estuve mirando a una chica, hija de una dominicana, y tú la escuchas hablando y tú sabes que no sabe hablar español. La mayoría no le enseñan a hablar el idioma. ¿Qué importancia tiene que los padres le enseñen a sus hijos a hablar el español? Claro. Incluso la transferencia cultural tiene que superar el paladar. Por eso decía que anteriormente, el timbre de voz, el paladar, con quién congregas y cómo celebras, es parte de las cosas que te definen como miembro de una diáspora. Pero el idioma es fundamental. El idioma y la historia es fundamental. Hay que conocer la diferencia de que pues nosotros somos dominicanos no porque dejamos de ser otra cosa, sino porque insistimos en ser algo. Ellos tienen que conocer muy bien la historia dominico-haitiana, cómo surge esa dinámica, por qué este conflicto, que de lejos aparenta ser racial, pero que no lo es, que tiene que ver más con un componente histórico y con una madre patria que decidió abandonarnos en un momento donde nosotros estábamos ausentes de liderazgo, y que viene otra madre patria y asume otra parte de la isla, y que ese conflicto tienen que entenderlo, ¿verdad? Incluso es una historia riquísima que cuando estos jóvenes dominicanos puedan poseerla. Y reitero, yo no insisto en que todo el mundo se haga dominicano por el solo hecho de hacerse dominicano y ya. Pues si nosotros se nos pide aprender un cuestionario para saber quién es George Washington, hasta saber quién es Abraham Lincoln, aquel que adquiera la dominicanidad tiene que también conocer sus 20 o 25 buenas preguntas, desde Duarte hasta Luperón. Pero el caso particularmente de la comunidad judía, ellos siempre tratan de que la conectividad sea física, de que los muchachos vayan a Israel. Inclusive muchos norteamericanos sirven en el ejército de Israel y todas esas cosas. No deberemos de abrir programas para mantener esa conectividad, más que estamos ahí o sea, con las universidades, para que los que están estudiando medicina aquí hagan pasantías en República Dominicana, sean reconocidos. Luego, por ejemplo, los agrónomos, la gente que está estudiando biología, o sea,
Los canales de inclusión. Los canales de inclusión. Y esos canales de inclusión también los fijamos dentro de la agenda. Si no se definen, ¿cómo tú sabes con qué cuenta? El voluntarismo es posiblemente la primera reacción de toda persona que recibe una nacionalidad del origen de sus padres. Quiere ir a ese lugar, quiere dar de su riqueza, ya sea de su tiempo o de su conocimiento. Y esos canales no están definidos. Y no solamente al gobierno le toca hacerlo, a la sociedad civil también. Ahí va mi pregunta. Aparte del Estado oficial, hay otra responsabilidad, y es la de los padres, sí, y es la de la comunidad, que se aglutina en varias entidades comunitarias que representan a la República Dominicana, pero que no cumplen con ese rol de mantener la cultura de los dominicanos y de incentivar a los muchachos que nacieron aquí a que conozcan lo que es la República Dominicana, en sentido general, no la playa, no el merengue, no la bulla. Sí. ¿Cómo logramos hacer eso? Tiene que ser a través del voluntarismo, necesariamente tiene que ser a través del voluntarismo. Hay una cosa que le decía a mis niños cuando tenían 12 o 13 años: a ti te hace faltan 3 meses en Dominicana para que tú sepas lo que es bueno, ¿verdad? Mira, le voy a decir lo siguiente, una experiencia personal. Mis niños nacieron en Rusia cuando yo estudiaba en Rusia, mudamos para acá, pero ellos se autoidentifican como dominicanos. O sea, usted sabe que aquí en los Estados Unidos te obligan a ti a ponerte el label. Sí, exacto. Bueno, y es interesante cómo 5 o 6 meses en República Dominicana, como fue uno de los hijos míos, cambia completamente su aptitud, su conectividad, la forma de hablar. Estamos hablando del habla un poco de español, el español, pero allá en República Dominicana él dominicaniza el español. Y no fueron 5 meses, y eso hace casi 20 años y no lo ha perdido. Oye, cuando tú descubres quién tú eres, eso no tiene precio. Mis hijos, los pequeños, cuando los llevé a República Dominicana por primera vez, y el tercer día la niña le comenta al varón en el asiento de atrás: yo creo que yo pudiera vivir aquí. Y al salir de allá sustituye su nombre dentro de sus plataformas sociales por la bandera, y desde ese entonces tiene una afinidad con insistir que yo soy dominicana. Entonces cuando tú descubres de dónde eres, que ya tú te das cuenta que hay un lugar donde tú no eres un inmigrante, que tú llegas y tú eres de ahí, y que ya tú entiendes por qué yo tengo el timbre de voz que tengo, por qué me gusta tal comida, por qué disfruto tal música, y tú entonces encuentras tu identidad. Eso no tiene precio. Pero nadie ama lo que desconoce. Cierto. Nadie ama lo que desconoce. Cierto. O sea, que significa que nosotros tenemos que mostrarle lo que es la República Dominicana. Pero quisiera insistir en el tema haitiano, porque es un tema que ahora mismo rebota en lo que es la diáspora, y lo vemos de una manera diferente, lo que no conocemos el tema, como usted bien dice. Hay que conocer este tema, y queremos que usted nos hable un poquito sobre este conflicto último que ha degenerado en todos los conflictos anteriores que hemos tenido con el pueblo haitiano, con la República de Haití. Desde el punto de vista de estrategia política, si nosotros estuviéramos unidos como debiéramos estarlo aquí en Estados Unidos, apartando los colores, porque si hay algo que no han hecho los partidos políticos dominicanos es dividirnos en colores. Para mí los únicos colores que deben de existir es entre octubre y enero, y es amarillo para los aguiluchos, el azul para los liceístas, y los rojos para los escogidistas, ¿verdad? Y los verdes para los estrellitas. Y me excusan los de los toros y los de los gigantes, ¿verdad? En realidad, nosotros pudiéramos incidir sobre la política exterior de Estados Unidos. Estamos al doblar la esquina de incidir sobre la política exterior de Estados Unidos, de no encontrarnos en una posición como la que estamos ahora, que ya vamos para 3 años sin un embajador, por un castigo de una actitud que se asumió en pre-campaña por el partido de gobierno. Un acercamiento que tuvieron con el Partido Republicano, un acercamiento que tuvieron con Trump, un acercamiento que tuvieron a través de unos operativos que estaban en los estados de la Florida, que también tienen sede en República Dominicana. Entonces el castigo es, bueno, ganaron los que tú no estabas apoyando, entonces aguántate ahora con un representante económico, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema de Haití, ¿por qué Haití es importante? Primero, que hay que darle a entender a los muchachos que nosotros no somos producto de una negación a Haití. Nosotros siempre fuimos dominicanos, siempre fuimos y siempre seremos dominicanos. Nosotros somos la negación de algo, somos la afirmación de algo. Lo segundo, que con el tema haitiano, ¿por qué se enfatiza tanto? Los muchachos tienen que aprender por qué se enfatiza tanto que nosotros asumamos, la comunidad exterior quiere que nosotros asumamos esa problemática. ¿Por qué nosotros no podemos asumirla? Y por qué también como diáspora podemos tener 2 puntos de vista para lo que aparentemente parece ser un mismo problema.
Tú le preguntas a cualquier dominicano que vive aquí en Estados Unidos si está de acuerdo con un muro entre México y Estados Unidos, conceptualmente, porque el muro es necesario como definición de frontera, pero conceptualmente lo que representaba cuando lo estaba planteando el presidente Trump. Negación, advertencia, limitación, esas personas no son como nosotros, son ajenos, vienen a causar crimen, ese tipo de muro que fue el que se pintó, no el físico, sino el otro muro. El mental. El mental. Ese muro, tú le preguntas a cualquier dominicano que reside en Estados Unidos y dice que está en contra de ese muro. Pero le preguntas sobre un mismo muro en República Dominicana y dice, no, yo lo quiero. Entonces, esa dualidad es permisible entre nosotros, porque nosotros sabemos vivir y entender los dos procesos como totalmente diferentes. Porque la separación allá no es una racial, y hay que insistir a los muchachos que no conocen bien la historia. Por eso tenemos una muchacha haciendo una pregunta al presidente desde una óptica de lejos, donde ella solamente lo interpreta como algo que tiene que ver con racial, y no tiene nada que ver con racial, tiene que ver con componentes históricos. Sí, no, porque uno de los problemas que uno a veces tiene aquí, tratando de explicarle a los intelectuales norteamericanos, es que el racismo no es el sentido de existencia de todos los países del mundo. Sí. O sea, que el concepto de racismo que ellos tienen, y cuando yo le digo, tú sabes que nosotros en el Caribe absorbimos el 45% de todos los esclavos que vinieron de África. Están ahí entre nosotros y son producto de ellos. Así es. Y yo soy dominicano. Así es. Ustedes nada más recibieron el 4%. Así es. Entonces, que fue y por eso es que hay que llevarlo a República Dominicana. Claro. Mi hijo cuando llega a República Dominicana y ve este montón de negros en la calle, dice, wow, papá, what's up with the black people here? Digo yo, ¿y qué? Porque se ha vendido dentro de las cosas de que nosotros dominicanos creemos que somos blancos porque tenemos muchas personas que aparecen los negros y que nosotros tenemos. Pero es importante que la comunidad dominicana lleve a sus hijos a la República Dominicana, sobre todo que vea la aptitud, porque uno de nuestros grandes líderes era Peña Gómez. Así es, así es. Y para cerrar el tema de Haití, como comunidad en el exterior debemos tener una posición fija. Si hay un recurso que la nación dominicana debe utilizar, si se quiere con mayor énfasis y de manera más estratégica, es la voz de los dominicanos que residen fuera, porque nosotros somos paradiplomáticos. Nosotros somos capaces de transmitir un mensaje con nuestras acciones y nuestras voces, pero no tenemos un concepto unificado sobre cualquiera de los temas internacionales. Nosotros siempre tenemos que esperar que surja una crisis como esta para salir a buscar altoparlantes, ¿verdad?, que definan la posición dominicana. A nosotros nunca se nos ha fijado, mire, esta es la posición del Estado, ya sea este gobierno o el anterior. O el anterior. No, esta es la posición del Estado y esta es la posición de la nación dominicana en lo referente a, ¿verdad? Y nosotros todos en unísono, así como nos sabemos el himno nacional, así mismo sabemos las políticas exteriores de República Dominicana, porque en Santo Domingo, en el país, nunca va a cambiar ni la política monetaria, porque ha sido muy exitosa, ni la política exterior, porque ha sido muy exitosa, ni la política de turismo, porque ha sido muy exitosa. Entonces, si nosotros no tenemos las herramientas para defender las causas como la que está sucediendo ahora, lo que vamos es a repetirnos e incluso hasta contradecirnos. Es muy importante. Y una cosa es, yo siempre destaco aquí, Pou, y es que una cosa es el pueblo de Haití y el pueblo de República Dominicana, y otra cosa son las élites de esos dos países, que son los que crean los conflictos. Los dominicanos y los haitianos convivimos en igualdad de condiciones. Desde hace siglos. Pero desde hace muchos siglos, desde hace mucho tiempo. Y yo lo comprobé, o sea, hago ejercicios sociales a veces, y voy y me siento en mi casa a la hora de salir los niños de la escuela, y tú ves cómo viene esa manada de niños haitianos y dominicanos jugando de camino de la escuela normal, como niños que tú no tienen una etiqueta en la frente que diga usted haitiano, usted va aquí, usted dominicano, usted va aquí, juntos jugando. Entonces esa es la dinámica social que hay en República Dominicana, y eso hay que desmontarlo. Así es. Ese concepto que tiene la gente que vive fuera del país del maltrato y del racismo, y yo lo he desmontado en muchas personas que me han planteado el tema. Claro. Sí, y cuando nosotros hablamos de los haitianos de República Dominicana, reconocerlo físicamente, tenemos que tener cuidado. Porque los cocolos de San Pedro de Macorís se han llevado dominicanos. Los cocolos de San Pedro de Macorís son tan prietos como cualquier haitiano. Y esa gente, nunca tienen menos relación con Haití, porque ellos provienen de las islas. O el negro de Samaná, que proviene de los Estados Unidos. O sea, hay un componente, y hablando de diáspora, voy a tocar un tema que a lo mejor es delicado, pero es uno que tenemos que comenzar a
¿verdad?, a discutir. Exacto. Como nación que está albergando ya nacionales de otros países, más allá de los haitianos, está albergando venezolanos, colombianos, cubanos, puertorriqueños. Rusos, 25.000 y pico de familias. Rusos, ¿verdad? Nosotros tenemos microdiásporas dentro de República Dominicana y no hemos llegado a entender si los haitianos que están viviendo en República Dominicana son simplemente figuras ilegales que están viviendo dentro del país, o si ya, porque estamos a 10 años de que ellos tengan un canal de televisión, de que ellos tengan sus canales de YouTube, que ellos tengan sus iglesias, que tengan sus pequeñas escuelas. Estamos a menos de 10 años, y lo digo porque el año pasado solamente en remesa de República Dominicana hacia Haití salieron $500 millones. 500 millones de dólares de una población que nosotros estamos viendo como indigente, como, ¿verdad?, como desconectada, como sin ningún tipo de estructura. Entonces nosotros ese tema tenemos que llegar a reconciliar qué es el haitiano en República Dominicana, qué representa, que cómo lo vamos a absorber, o vamos simplemente a extraer a todo el mundo de regreso a Haití. Hay que entender que ya en República Dominicana hay una dinámica de muchas comunidades. Que no nos sintamos cómodos con la haitiana, tendremos que aceptarlo y entender cómo vamos a... Esa relación hay que entender cómo vamos a interactuar. Sí, porque, tomando una cifra, para el año 2015 habían 250.000 residentes extranjeros no haitianos en la República Dominicana. Un cuarto de millón. Exactamente. Y igual que hay los dominicanos de la diáspora, que somos muy diversos, también la diáspora haitiana en República Dominicana también es muy diversa, porque antes la veíamos solo en la caña, ahora no, ahora la podemos ver en cualquier actividad económica. Sí, claro. Y yo hice un estudio, yo hice un reportaje y me fui a las universidades. Y las universidades están llenas de jóvenes haitianos estudiando diversas carreras. Incluso fui a un hospital donde había el presidente de los estudiantes haitianos en República Dominicana, era un médico que había estudiado en la UAS y estaba haciendo su pasantía en un hospital de la República Dominicana. O sea que República Dominicana no es el cuco para los haitianos. Claro que no. Si tú le preguntas a cualquier haitiano, si tú estás mal aquí, ¿por qué tú no te vas a tu país entonces? Dice, no, porque allá está peor. O sea que hay que decir a la gente esa realidad. Es un tema que tiene muchas capas, muchas capas. Pero hay que comenzar a conversar. No podemos seguir pensando que son los braceros de hace 100 años atrás. Hay que entender que la dinámica ha cambiado. Exacto, pero Paul, lamentablemente el tiempo se termina, pero quiero que una pregunta al final, y es cómo esta propuesta que ustedes hicieron, esta propuesta integral de desarrollo y cooperación al presidente, si cayó en buenos oídos, si se está trabajando con eso o si simplemente se quedó en la propuesta. No, ya incluso tuvimos una segunda reunión con él. Bueno, hemos tenido varias reuniones con él. En un momento nos asignó a una ministra sin cartera para que sirviera de enlace con la presidencia. Recientemente sostuvimos una mesa redonda aquí en New York. La sostuvimos en Columbia University, conjuntamente con el doctor Lantigua, Adriano Espaillat, un grupo de los que trabajamos en ese documento y en esa propuesta. Así que la seriedad se le ha presentado, y los otros también, candidatos de los otros partidos también han conocido, porque no es una para este presidente, es una para el Estado Dominicano. Entender cómo nosotros podemos incidir de inmediato en el país. No tenemos más estudios, más evaluaciones, más levantamiento de información, más procesos. No. Esto es lo que podemos hacer y esto es lo que necesitamos que ustedes hagan. Nada, definitivamente agradecerle su participación en el día de hoy y dejar las puertas abiertas para otras ocasiones, porque los temas son muy diversos e interesantes. Gracias. ¿Cómo podemos obtener una copia de la propuesta? Mira, diasporadevelopment.org, así mismo, diasporadevelopment.org, o si quieres simplemente busca rodolfopou.com y por ahí van a encontrarme y lo verán en mi perfil. Van a poder encontrar en mi perfil. Pero eso suena interesante. Podemos hacer en las otras ocasiones, aunque usted no esté aquí en Nueva York, sabemos que usted vive en Miami. Podemos hacerlo vía link para que le demos seguimiento a este tema. Válido, con mucho gusto. Gracias, señores, a Rodolfo Pou por haber estado con nosotros. Les invito, caballeros, a que veamos entonces cómo anda el mundo con Rafael Díaz. Ucrania está más cerca de la OTAN que nunca, afirmó el secretario general de la Alianza Militar Jens Stoltenberg durante una visita sorpresa al país que desde febrero del 2022 combate la invasión de Rusia. Los armenios de Nagorno-Karabaj anunciaron ayer la disolución de su república separatista el próximo 1 de enero,
una semana después de la victoria militar de Azerbaiyán, que obligó a huir a más de la mitad de la población. Rusia aumentó casi un 70% su presupuesto de defensa para el 2024, según un documento del Ministerio de Finanzas publicado ayer jueves, una subida que evidencia la determinación de Rusia de continuar con su ofensiva en Ucrania. Una selva inexpugnable y el mayor cartel de cocaína del mundo son el terror de los migrantes en Colombia. La frontera con Panamá es un dique difícil de franquear y a la vez una oportunidad de hacer dinero a expensa del sueño americano. Dos parcelas abandonadas resaltan entre gigantescos cultivos de limón y plátano en Apatzingán, México. Sus dueños alistaban la tierra para sembrar, pero prefirieron irse cuando el crimen organizado llegó a extorsionarlos. Mide unos 15 centímetros, tiene 8 patas peludas y su veneno es potencialmente letal. A primera vista, la araña venenosa no parece ser la mejor amiga del hombre, pero científicos brasileños están investigando el uso de su veneno para tratamiento contra la disfunción eréctil. Los republicanos abrieron ayer jueves las audiencias parlamentarias de una investigación por corrupción contra el presidente estadounidense Joe Biden. El director de Meta, Mark Zuckerberg, anunció que el gigante de la tecnología está añadiendo inteligencia artificial a los asistentes digitales y a las nuevas gafas inteligentes Ray-Ban en una búsqueda por recuperar terrenos perdidos en la carrera global de la inteligencia artificial. Esto fue la información internacional que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó.